¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su querido favorito podcast. El día de hoy estamos con el fabuloso, precioso, guapo Miguel. ¿Miguel qué? Baltasar, para servirle usted y a Dios. Y pues gracias a él tenemos este lugar para grabar. El patrocina. Ajá. No pregunten qué le tenemos que dar porque pues no podemos decirlo en voz alta. No, pero güey, hay muchos beneficios. Están de puta, Putas, alcohol, drogas, qué rico. Seco. Pero sí, güey, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, aquí en el spot es una tienda de regalos. Casa Margarita. Sí, Casa Margarita, sí, está. Todo lo que ven. Una puta lista a la verga. Está mano. Sí, no. No, ¿saben qué? Sí hay que hacer aunque sea un recorrido ahí para ver los peluches y varias de las huevo. cosas. Está linda la tienda. También, aparte de eso, principalmente lo que hago aquí en Alto Tonga es hacer lecturas de tarot, que es también de lo que estaban interesados, ¿no? Para platicar. Y bueno, hago también sesiones de cristaloterapia, armonizaciones de energía, pues bueno, tenemos también aquí una cafetería, Café Tarot. Los juguetes. Bueno, estamos también ahorita implementando una sex shop virtual, está también muy padre. Y pues bueno, he trabajado en muchas cosas, pero principalmente eso es en lo que estoy aquí en Alto Tonga. Ok. Cuéntanos, ¿y cómo empezaste en todo el pedo del tarot y ese pedo? Fíjate que del tarot me acerqué más o menos cuando tenía como 18 años. Estaba en la Facultad de Psicología en Jalapa y justamente a los 18 años, fíjate que no había asociado también al tarot, porque a los 18 años me acerqué prácticamente a pues, varias de las áreas de conocimiento en las que estoy ahorita involucrado, porque a los 18 años tuve a mi maestra de Tai Chi Chuan, la maestra Estela Pantay. Tuve también a un maestro, ella ya falleció, ya era una mujer muy grande y de hecho ella, o sea, digo, yo no lo veo mal, entiendo, ella era una mujer mayor, de hecho era casi de la edad de mi tía Margarita, se llama Casa Margarita en honor a mi tía abuela, a la tía Margarita, iban más o menos en edad, pero a mí me impactó muchísimo que esta señora, la maestra Estela, tenía una mejor condición física que yo, cabrón, era mucho más flexible, güey, era mucho más ágil, y entonces a mí en mi primera clase de Tai Chi, güey, o sea, sí fue como un golpe a mi orgullo, güey, porque dije, güey, no mames, la señora tiene mejor condición física que yo, qué pedo, güey, ¿no? Está más elástica. Y de la piel también. No, sí, la verdad, o sea, mis respetos para sí, entonces pues, fue de ahí yo que me volví súper constante en las clases de Tai Chi, porque también algo que tuve en mi primera sesión de Tai Chi es que fue súper fácil empezar con los ejercicios a percibir, por una parte, sensaciones de energía en mis manos, que yo únicamente había tenido con enteógenos. Yo cuando era muy morrito llegué a consumir mucho cannabis, entonces a mí me gustaba precisamente como por... ¿cómo decirlo? Qué tan perceptivo me volvía, ¿no? Como sentir la energía, y allí me di cuenta que no era la única vía como para percibir más de lo que generalmente percibimos, sino que, bueno, en este caso el Tai Chi Chuan era también como un medio a través de ejercicios psicofísicos para ir tanto teniendo una mayor conciencia corporal, una mayor conciencia en torno a la respiración, una mayor conciencia también en torno a el ambiente y a nuestra propia emanación, ¿no? Podríamos llamar nuestra emanación áurica, ¿no? Y junto a esto, tuve también a un primer maestro de yoga, tuve también un primer maestro de imposición de manos, fueron también las primeras veces que empecé a hacer temazcales con mis amigos. Estuvo muy padre porque eran temazcales también comunales, o sea, todos nos involucrábamos en todo lo que tenía que ver en el temazcal, ¿no? O sea, desde el armado del espacio del temazcal, como también todos, pues bueno, la recolección de leña, en el encendido del fuego, de alguna manera todos también guiábamos el temazcal, no había como un tipo de liderazgo, sino que era algo compartido, y la verdad es que, o sea, esa experiencia de temazcal a mí me marcó porque creo yo que era justamente la línea también de lo que necesitaba allí, o sea, sin ¿cómo decirlo? Como que hubiera un
dogmatismo y que hubiera también como jerarquías y que hubiera una hay que obedecer a todo lo que están diciendo, ¿no? Que como muy escolarizado, ¿no? Que a veces ocurre también en ciertas áreas de la espiritualidad en donde se cree que uno tiene que ser de alguna manera como muy solemne y muy aparentemente respetuoso, aunque eso implique ser pues, a veces como muy hipócrita, ¿no? Situaciones así, ¿no? Y justamente yo no lo recordaba, pero también en los 18 años fue cuando empecé a estudiar el tarot. Entonces, pues bueno, como que todo se juntó en mis 18 años. Y pues bueno, de ahí fue como ir encontrando vías, ¿no? Para irlo llevando. Justamente, bueno, ahorita que los amigos llegaron, estaba yo haciendo una lectura y estaba también recordando que la verdad en torno al tarot, las primeras experiencias que tuve como en lectura hacia otras personas, no me agradaron tanto porque no siempre las personas, ¿cómo decirlo? Este cliché están escépticas, ¿no? De que por una parte las personas van buscando preguntas sobre el amor, el dinero, cuestiones así, sí es cierto, pero no todas las personas van como con un enfoque de desarrollo personal, que es lo que a mí me gusta en torno a la lectura del tarot. Muchas de las personas iban más bien como en un tema chismoso, de ver quién les tiene envidia, de ver cuestiones así. No, sí, entonces, como que en un inicio el tema del tarot no me gustó por eso, ¿no? Porque eventualmente hay mucha gente que va como con esta visión también de que, oye, pues es que le quiero hacer un amarre a mi pareja, o bueno, a la persona de mi interés, ¿no? No necesariamente eran parejas, cuestiones así. Entonces, del tarot sí me alejé un buen tiempo y como tal también otras de las cosas que fui aprendiendo yo no las ofrecía como a o sea, aunque yo trataba de ser profesional, pero era más como a mis amigos, ¿no? Y no había necesariamente como un cobro, sino que era más como algo en donde, pues, era como poder tener una mayor conexión y una mayor, pues, de alguna manera como intimidad con la gente a la que yo quería, en donde pues, yo podía ser ahí en ese caso como un medio, ¿no? Como para ver de qué maneras podían mejorar alguna cuestión, ¿no? Los amigos, y bueno, ya en la actualidad que pues ya me dedico más bien en eso como ofrecerlo como un servicio, ¿no? Pero sí fue a los 18 años, en donde como que aprendí de muchas cosas, ¿no? Y siempre has tenido... A ver, yo sé que siempre hay un enfoque que siempre viene con el de... ¿Quién tiene envidia, amor, dinero, no sé qué? ¿Qué más enfoques hay para la lectura del tarot? Bueno, mira, lo que ocurre es que digamos que el tarot lo podríamos dividir en dos escuelas o dos ramas, ¿sí? Por una parte está el tarot terapéutico, que también le pueden llamar tal vez el tarot evolutivo, o bueno, el tarot del desarrollo personal, ¿sí? Que es tal vez como un tarot un poco más psicológico, que lo que implica es poder entender mejor cómo es que nosotros estamos posicionados en algún área de nuestra vida, cómo es que nosotros nos estamos tal vez comportando, cómo nosotros estamos interpretando las cosas a nivel mental, cómo las estamos también interpretando y percibiendo a nivel emocional. Y por otra parte está también el tarot, pues llamémosle predictivo o adivinatorio, ¿sí? Que tiene un poco más que ver también, pues tal vez como con esto, con el hacer una tal vez como adivinación, interpretación de qué es lo que ha ocurrido en el pasado, qué es lo que está ocurriendo en el presente, cómo se puede ir desarrollando a futuro. Realmente estas dos líneas del tarot siempre están involucradas en una lectura, pero la mayoría de lo que la gente cree es que simplemente es como que el tema de la adivinación, o sea, es como el cliché de las lecturas de oráculos en general, porque el tarot no es el único oráculo, pero a mí me parece un sistema simbólico bastante bien estructurado en torno a todo lo que tiene que ver como por una parte, las experiencias de nuestra cotidianidad, o sea, cómo nosotros nos desenvolvemos en los temas de nuestros vínculos afectivos, que bien pueden ser la familia, bien pueden ser nuestros amigos, bien pueden ser también nuestras parejas, bien pueden ser también nuestras relaciones laborales, cómo es que nosotros estamos también en el tema de la economía, sí, qué cosas podemos nosotros ir haciendo de repente para mejorar o cómo gestionar mejor, también en los temas laborales y profesionales que no necesariamente son lo económico, ¿no? Ahí también es como qué cuestiones uno tiene que ir pues resolviendo para ser un mejor profesional, ¿no? En el área en la que sea que estemos o en las áreas, ¿no? Porque eventualmente, no sé, por ejemplo, puede haber alguien que esté involucrado en la medicina, pero pues que también tiene negocios, que también tiene otras áreas, ¿no? En lo que
se desarrolla profesional y también económicamente, ¿no? Y pues bueno, en el tema ya pues, de lo que podríamos llamar, bueno, la salud, fíjate que justamente como en el tema de salud, de repente, como es también un área en la que me involucré mucho, justamente en el tiempo, un poquito antes de los 18 años, yo me acerqué a, pues por una parte, a ser vegetariano, eventualmente descubrí el veganismo, con el veganismo, y bueno, también digamos, como la filosofía vegetariana, pues también se involucró mucho con el tema del área del yoga, y cómo de alguna manera ellos perciben pues, el ideal del estilo de vida, ¿no? Y cómo uno poderse también ir desarrollando pues más pleno en la cotidianidad y también en lo que podríamos llamar como nuestra conexión personal con Dios o con la vida o con la existencia, ¿no? Como, bueno, el yoga de alguna manera implica cómo unificarnos con el todo, ¿no? No únicamente como la serie de ejercicios también psicofísicos para tener pues tal vez una buena movilidad, una buena salud, ¿no? Entonces digamos que como estas 4 áreas, las relaciones, que no necesariamente tienen que ser románticas o amorosas, el dinero, que pues, de alguna parte es como nuestro sustento, como nosotros estamos en el sustentarnos en el día a día, profesionales, que también, pues bueno, cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra área, qué tan capaces también nos sentimos en el desarrollo de estas áreas y también pues de alguna manera como en la salud, ¿no? Digamos que serían como las 4 áreas principales en las que de repente una persona se acerca como para preguntar, sí, hacer ciertas preguntas. Sí. Ok, y en ese sentido tú desde que eras muy morro tuviste la tendencia, bueno, es que yo no sé cómo juega así como que, por ejemplo, la parte de las energías de la gente en ese aspecto. ¿Pero tú tuviste alguna tendencia a acercarte a ese tipo de temas desde niño? O... Fíjate que yo me acuerdo de una Navidad en donde estaban, pues, por una parte, mis abuelos, estaban también mis papás y estaban mis padrinos, no me acuerdo qué si de confirmación o, bueno, sí, unos padrinos mágicos, no, la verdad sí, mis padrinos son bien chidos, aunque digo, los veo cada muchos años, ¿no? Pero, o sea, son gente bien chingona. Me acuerdo que yo ahí dije que yo quería ser sacerdote, ¿no? Pero estaba muy interesante porque, se de morrillo. O sea, como que se rieron y dijeron, no, ¿cómo crees? Pero yo creo que más bien era como esta tendencia, de alguna manera, a tener que ver como con el bienestar personal, con la plenitud personal, o sea, cómo estamos con nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera la labor de, llamémosle un sacerdote en cualquier rama cultural y en cualquier rama incluso religiosa tiene más que ver con la plenitud personal, porque siento yo que la conexión con lo que podríamos llamar Dios tiene que ver más bien con eso, ¿no? Cómo nosotros nos estamos sintiendo en nuestro día a día, cómo nosotros nos estamos desenvolviendo en nuestra existencia, qué tan capaces nos sentimos de encarar las situaciones que se puedan presentar en pues, nuestra existencia, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, cómo nosotros les hacemos frente. Entonces, creo que de alguna manera yo ahí sí tenía como ese tipo de inclinación, de ver como por una parte mi bienestar, por otra parte también en el poder entender a otras personas, poder hacer ciertas sugerencias que pues, pueden implicar tal vez un mayor bienestar para ellas. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que de alguna manera es como una tendencia que algunas personas pueden llegar a tener, ¿no? Así como sí, claro. Personas que tal vez están más involucradas como con alguna otra área, ¿no? Bueno, no sé, ¿y tú cómo podrías hacer analogía a eso, no? Sí, por ejemplo, si tienes tendencia a, no sé, la biología, por ejemplo, ¿qué tanto te sientes en conexión, obviamente? Con la naturaleza. Con la naturaleza. Animales, sí, todo eso, ¿no? Con el estudio, con la investigación. Sí. Igual, por ejemplo, matemáticas, ¿qué tanto se te facilita? Ok, y en ese sentido, o sea, hablando del tarot, ¿qué tanto, o sea, porque yo no sé, ¿no? Pero ¿qué tanto juega la parte de la energía y qué tanto la parte de interpretación propia o interpretación de quien le recibe esa lectura? Oye, pero a base de la energía, ok, mira, ahorita primero voy a responder eso. Fíjate que yo creo que como en todo, depende de la práctica. Okay. ¿Sí? Entre más te involucres, entre más practiques, se va mejorando por una parte, en este caso, tu interpretación, cómo puedes también comunicarlo.
y eventualmente, pues en el ser cada vez también un poco más acertado, ¿sí? Sí, claro. Así como si te vas metiendo en cualquier otra área, ¿no? No sé, un programador, entre más programa, mejor se va volviendo, ¿no? Entonces, a mí hay un dicho, porque yo me siento un poco más afín, llamémosle como a la filosofía taoísta o llamémosle a la filosofía china, y hay un dicho que yo jamás he leído de los chinos, pero que para mí es un dicho taoísta, que es que la práctica revela los secretos. Entonces, entre más te involucras en algo, entre más lo practicas, mejor te vuelves, ¿no? Sí, claro. Y más como tips, secretos, cosas importantes y prácticas y útiles vas sacando de aquello que más vas practicando, ¿no? Y en torno a la energía, mira, yo es nuevamente lo que te podría decir, ¿no? Cómo nosotros de alguna manera estamos interpretando nuestra vida a nivel mental, a nivel emocional, cómo nosotros también estamos interactuando de acuerdo a nuestras interpretaciones con la vida, pero, o sea, con nuestra vida cotidiana, pero fíjate que también en torno a la energía, los chinos explican de alguna manera bien este tema, porque por una parte, para ellos, digamos que la base de la existencia es la fuerza vital. Es algo que tal vez nosotros no podemos entender en su, pues, ¿cómo decirlo?, en su totalidad, qué sería o la energía o la fuerza vital o aquello que nos moviliza a todos, a todo lo que en apariencia es vivo, pero que también de alguna manera mantiene la cohesión, llamémosle, de todos los átomos, de todo cuanto existe a nivel material, ¿sí? Pero que está allí. Algunas personas lo llaman también Dios, como el motivo de que pues, todo puede estar existiendo, ¿no? A pesar de que, pues digo, dentro de la física en la actualidad se dice que pues, prácticamente todo es vacío y es una nadita a nivel subatómico lo que está realmente ligando la existencia, pero a pesar de eso, pues digo, existimos, ¿no? Y pues bueno, se desarrollan las cosas, pero bueno, con eso también en la energía, lo que comentan es que esta energía o nuestra emanación de lo que podríamos llamar como nuestra aura a un nivel personal depende del estado de salud de la sangre, el estado de salud de los órganos y pues de alguna manera también cómo nosotros estamos nuevamente interactuando con las cosas a un nivel, llamémosle, mental y emocional. No sé, digo, si ustedes han llegado a tener esa experiencia, yo creo que la mayoría de las personas que están escuchando el podcast son personas jóvenes y que tal vez han llegado a tener al menos alguna experiencia con enteógenos, llamémosle, pues, ¿cómo decirlo?, sustancias. Tal vez alguna de las personas ha llegado a ver que, por ejemplo, si fuma cannabis o si tiene algún consumo de cannabis y tal vez está como muy errático a nivel mental y a nivel emocional, de repente también hasta, no sé, porque eso con muchos amigos nos hemos llegado a dar cuenta que a veces hasta como que la electricidad de repente cambia, la iluminación cambia, ¿no? O sea, situaciones pues interesantes de cómo a veces nosotros interactuamos también con el ambiente, ¿no? Bien con los aparatos electrónicos, porque hay veces también que hay gente que puede estar súper, pues no sé, llamémosle desequilibrada y puede llegar a descomponer su celular así de la nada o su computadora. Digo, yo no sé, yo con varios amigos nos hemos dado cuenta que eso eventualmente puede llegar a ocurrir, pero bueno, también los chinos lo que comentan es que así como nosotros tenemos una emanación y esta sería como nuestra emanación personal a un nivel microcósmico, ¿sí? Nosotros como un cosmos en chiquito, ajá. Así también en el ambiente hay una emanación, en este caso yo estaría siendo una energía ambiental para ti, porque yo no soy parte de tu microcosmos, ¿sí? Yo ya soy parte del cosmos externo, ¿sí? Y que de alguna manera también en la tradición de, pues, ¿cómo decirlo?, los sabios de las naciones en lo que sería como el antiguo continente americano, específicamente como en esta zona de lo que le llamamos México, esa cultura o esa tradición o esa filosofía le llamarían toltequidad, comentan también que nosotros somos una esfera dentro de un macrocosmos y pues bueno, nosotros nos estamos moviendo allí, pero pues nuestra esfera es nuestra y qué es lo que nosotros hacemos como con nosotros mismos, aunque va a impactar también en lo externo, pues no necesariamente, ¿cómo decirlo? O sea, tú estás en tu burbuja, tú allí gestionas las cosas como tú puedes, como tú sabes, como has aprendido, como tú quieres transformarte a ti mismo, ¿no? Y pues así cada una de las personas, pues
en su propia burbuja, van interactuando consigo mismas y con lo externo, ¿no? Okay. Entonces, no sé si con eso de alguna manera pude decir un poco sobre la energía. Bueno, Okay. Sí, pero tú me estás diciendo que es una variable muy importante al momento Contexto, ¿no? Ajá, digamos de tarot, ¿de cristaloterapia? cristaloterapia, sí fue muy importante esa variable. Pues sí, porque cada persona es un mundo, cabrón. O sea, un mundo en chiquito, ¿no? Y depende de su historia personal. O sea, por una parte, qué es lo que ha vivido, pero también cómo ha interpretado lo que ha vivido. Porque digo, en la psicología actual se sabe que, y psicología y psiquiatría, que aunque tú hayas podido tener o sea, ambos pudimos haber vivido una experiencia traumática, ¿sí? Pero tal vez tú eras más resiliente y la interpretaste de una forma. Tal vez yo la interpreté como un estrés mucho más grande y como un evento mucho más traumático y lo interpreté de otra forma, ¿no? Y aunque hayamos tenido la misma experiencia en el mismo momento y con los aparentes mismos factores, el hecho de que tú la hayas podido interpretar de una forma menos negativa implica que a ti te afectó menos y que tal vez a mí que la interpreté de una forma más negativa, o sea, me afecte más, ¿no? Y que yo me haya quedado como con eso, como más marcado y más maleado tal vez también, ¿no? Entonces, sí importa mucho como el factor personal, ¿no? Porque ahí está cómo interpretamos las cosas, ¿no? Incluso pudo haber sido algo bueno, pero alguno pudo haberlo interpretado de mal manera, ¿no? Y ya eso implica que, pues sí, ¿no? Sí, pues sí, como que me pauta, porque la energía ocupa un papel importante en esas partes. Y que, te digo, en este caso tiene que ver con muchos factores, ¿no? El estado de salud personal, el estado, no solo de salud física y fisiológica, incluso hasta podríamos decir anatómica, porque en la medicina china, incluso los factores mecánicos que pueden, o sea, digamos, un desajuste en la columna o en general en toda la estructura ósea, puede también implicar en que eventualmente haya otras situaciones que pues nos afecten más, ¿no? O nos afecten menos, ¿no? Si es que estamos saludables. Y con eso también, de lo que te digo, la salud física, también por la salud psíquica, ¿no? O sea, todo el aspecto mental y emocional, o sea, nuestra psicología cómo está, ¿sí? ¿Y ahí juega en el aspecto de los chakras y estanques de energía y caminos de energía y todo eso? Sí, tiene mucho que ver con eso. Y nuevamente también, este tema de, digamos, los chakras o los centros de energía, tienen que ver tanto con el aspecto físico, fisiológico, anatómico, pero también tiene que ver con otro aspecto tal vez un poco más psicológico, tiene también que ver con un aspecto que pues los chinos relacionan pues precisamente a los flujos de energía, las corrientes de energía que, bueno, no sé si va a venir nuestro otro amigo, ¿no? A platicar de medicina, que pues bueno, los cuatro. Sí, igual y se hace con los cuatro, bueno, no sé cómo vaya a ser así. Pero bueno, en este tema, por ejemplo, que él tal vez va a platicar sobre acupuntura y las corrientes de energía, también sobre estos centros de energía, pues bueno, puede haber flujos que estén dañados, que estén excesivamente descargando energía o que estén estancados y no estén emanando suficiente energía, ¿no? Y pues bueno, o sea, se desprenden muchas cosas, ¿no? Somos más que lo físico, somos nuevamente cómo interpretamos la vida a nivel mental, a nivel emocional, y somos también, pues de alguna manera, cómo nosotros nos estamos tanto emanando a un nivel, pues llamémosle más sutil, pero también cómo nosotros estamos interactuando, ¿no? O sea, digo, eso, ¿no? No sé si queda claro para ustedes, no sé si queda claro para ellos, no sé si queda claro, ¿no? Va. Ya, ahora, yo noté que tú mencionaste mucho la parte de Dios en cuanto a toda esta interpretación de cómo juega un papel en nuestra vida, incluso para tú cómo lo ves a Dios, cómo lo identificas. Fíjate que yo tengo varios nombres para Dios, ¿sí? Y de alguna manera tienen que ver como con, hasta podría llamar tal vez como virtudes, ¿sí? Porque para mí Dios no es algo, ¿cómo decirlo? O sea, humano o personal, o sea, es una figura que puedas poner. Para mí Dios es más bien algo impersonal, o sea, imagínate precisamente esta fuerza suprema o este poder superior que no únicamente opera a nivel planetario en nuestro caso, sino a un nivel macrocósmico, universal,
realmente no creo que, o sea, realmente haya ahí como que un interés personal, como, O sea, como una persona que está en el cielo sentada. quizás Pero mira, yo le llamo vida, yo le llamo existencia, yo le llamo conciencia, y la forma en la que me gusta acercarme más a esto que le puedo llamar a Dios es conocimiento. ¿Sí? Okay. El conocimiento prácticamente es infinito. Y mira, por ejemplo, algo que ocurre, ¿no? A nivel sobre el conocimiento, llamémosle científico. En apariencia se dice que los humanos hemos llegado a cierto grado de conocimiento científico y la chingada, ¿no? Pero, ¿tú qué entiendes de la electricidad, cabrón? Yo nada más sé usar los interruptores, güey, en torno a la electricidad, güey. Yo no sé enchufarme. Pero mira, incluso No sé conectar. Voy a pasar corriente. No, pero es que mira, es cierto, ¿no? O sea, hay gente que tal vez entiende la electricidad, entiende cómo opera a cierto nivel en su mecanismo, que tal vez, pues no sé, o sea, sabe crear ciertas cosas para conducirla, pero ese es un conocimiento personal que tiene ese individuo. O sea, no es que tú y yo y toda la humanidad realmente lo tengamos. Si no nos involucramos en esa área del conocimiento y a profundizar allí, realmente no tenemos el conocimiento. O sea, es una mentira que pertenezca ese conocimiento científico para todos los humanos. O sea, el conocimiento sobre lo genético, sí, realmente nosotros tal vez podemos llegar a comprender ciertas bases de lo que es la genética, pero no a clonar, ¿no? Tal vez a un animal o a una persona, o sea, hacer ciertas cosas a nivel celular, ¿no? O sea, con eso es a lo que me refiero, que realmente el conocimiento es algo tan vasto, tan extenso, tan infinito, en donde cada individuo se va acercando al conocimiento, se va acercando a Dios de las maneras en las que puede, de las maneras en las que entiende, en las que le da su entendimiento, y Dios o el conocimiento siempre se va a mantener como lo que ya alcanzamos a conocer y hacer nuestro, como lo que es aún desconocido y accesible para nosotros, y lo que realmente nunca vamos a llegar a comprender, ni entender, ni siquiera atisbar sobre qué es sobre algún área del conocimiento, ¿no? Y ella depende de cómo nosotros nos involucramos en eso, ¿no? O sea, bueno, no sé si te estoy también respondiendo un poco sobre lo que entiendo ahí sobre Dios, ¿no? Y lo mismo sobre la vida, ¿no? O sea, nosotros que de alguna manera, en apariencia, digo, porque no sé, yo no sé si ustedes ya tienen hijos, ¿no? Pero digo, podemos tener tal vez incluso un instinto paternal o un instinto maternal, ¿no? Las personas. Pero mientras no tenemos la experiencia de ser hijos, digo, más bien de tener hijos, realmente no. Exactamente, ¿no? Okay. O sea, y así en todas las demás áreas de la vida, ¿no? Mientras no tengamos ciertas experiencias, a veces podemos aprender de experiencias de otros, ¿sí? A través de ver qué es lo que están viviendo. Pero nunca será lo mismo. Nos puede llegar a servir eso que estamos viendo y experimentando del otro en su burbuja, del otro en su persona, pero pues realmente también ya está hasta que nosotros vivimos ciertas experiencias, es cómo nosotros vamos aprendiendo de ellas, ¿no? Entonces, pues, por eso te digo que para mí Dios, por una parte es la vida, por otra parte es la existencia, por otra parte pues, es el conocimiento, y por otra parte es la conciencia, ¿no? O sea, cómo también nosotros, bueno, nos acercamos en ese aspecto, ¿no? En la percepción. ¿Y tú crees que exista en ese sentido una especie de, has escuchado la teoría de la resonancia mórfica? Que supone que es como un conocimiento colectivo en donde todos, si alguien de un grupo lo adquiere, todos los demás en automático lo adquieren sin necesidad de tener un contacto como tal, sino es como de que una conciencia colectiva. Por ejemplo, esto se vio creo que en Tailandia o algo así, donde les ponían en una isla X, les ponían a unos plátanos a unos monos. Ajá, y que cuando veían que los enjuagaban, decían, pues saben más chido, y ahora todos los de las islas lo hacían. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué opinas? Que yo te diría que un sí, un no. ¿Por qué? Porque en este tema, esa experiencia que se pudo comprobar con los monos, estaba también de alguna manera no implicada por condicionamientos que los humanos tenemos, ¿sabes? De alguna manera los animales en un estado salvaje, en un estado natural, no tienen ciertos condicionamientos culturales, o tal vez sí, pero no al punto en el que los humanos podemos llegar a tenerlos, ¿sí? Por ejemplo, Tesla pudo haber construido todo lo que construyó y haber hecho uso pues de la energía ambiental, llamémosla así, de los bosques para crear energía eléctrica, pero eso no implicó que más personas lo
desarrollaran ese punto, ¿no? Sí, claro. O sea, ya eso era un conocimiento técnico específico que un individuo desarrolló, que de hecho está interesante leer sobre Tesla, porque él dice que realmente él recibió el conocimiento de otras entidades, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, yo te diría que es un sí y un no, porque yo sí me doy cuenta que eventualmente con los amigos, varios ya llegamos a tener como cierto grado de experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, que pues de alguna manera como que nos unifican, ¿no? Y es ahí en donde se crean también como ciertos vínculos de amistad, o de intimidad entre las personas, pero eso no implica que otras personas estén también como abiertas a recibirlo, ¿no? Ok. Entonces, o sea, por eso te digo que es un sí o no, ya depende mucho también del condicionamiento específico de cada individuo, ¿no? Pero tú crees que cualquier persona podría acceder si está en el mismo, digamos así, frecuencia energética. Pues sí, o sea, mira, es que realmente, metiéndose en psicología, lo que nos damos cuenta es que idealmente lo que tenemos que hacer es una gestión sobre, pues, por una parte, todas las barreras mentales y emocionales eventualmente que vamos teniendo y pues hacer que la cultura, tal vez, bueno, es lo que proponía Jung, ¿no? En el proceso de individuación, que cada vez las barreras culturales las podamos ir rompiendo para darnos cuenta que como individuos, o sea, podemos ser parte de la existencia completa y no únicamente como de algo cerrado, como una cultura, como una sociedad, ¿no? Como el pleito que tienen los niños en la secundaria del A con el B y con el C, o de otros niños tal vez ya mayores, ¿no? En el, no sé, equipo de fútbol tal, con tal y tal, ¿no? O no el pleito de las personas de que tú eres de Alto Tonga y tú eres de Perote y tú eres de Atzalan y tú eres de Jalacingo, porque realmente si nos damos cuenta, o sea, eso existe, ¿no? O que yo soy de México y tú eres de tal lado, o sea, entre más de alguna manera vamos rompiendo como esas barreras culturales, más nos vamos dando cuenta que pues sí, o sea, pues podemos ser parte de cada vez algo más grande, ¿no? Llamémosle a nivel conciencia o a nivel vida o a nivel conocimiento también, ¿no? Porque si tú te metes únicamente en la idea de que eres un economista y que el área de la economía tal vez no tiene que ver con muchas otras áreas, te vas a estar limitando. Te sesgas, sí. Y realmente, pues realmente la economía tiene que ver con absolutamente todo, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso está interesante. Entonces tú sugieres, bueno, bajo esa lógica, tú dirías que en cierto modo se debería de pedir como el individualismo para llegar a una cierta nivel de, digámoslo así, comunidad en donde todo se pueda compaginar más fácil. Pues es que mira, yo creo que realmente esa comunidad ya existe. Nada más es cuestión de, pues, aperturarse, ¿no? Sí, o sea, mira, realmente, o sea, lo que nos permite en este momento la tecnología es una gran apertura. O sea, ahorita podemos estarnos comunicando con alguien en China, en donde es otra temporalidad, ¿sí? Y en donde esa persona puede también ser parte de esto y compartir con nosotros en esto, y así también en cualquier otra área a nivel global, ¿no? Sí, claro. Pero incluso, o sea, la barrera tiempo ya no está, porque ahorita al estarse grabando, otra persona en cualquier otro momento puede acercarse a esto, ¿no? Entonces, realmente yo creo que eso ya está, que la tecnología actual, al menos como sobre este tema de lo social, nos permite acercarnos a una sociedad cada vez más grande. El tema es que culturalmente, socialmente, sí existen, al menos en las sociedades de tercer mundo, muchas barreras. Sí, por supuesto. Como que la gente de repente en sociedades de primer mundo entiende que el planeta entero está a disposición de poder ir, de poder conocer, pero bueno, hay ciertos factores, ¿no? Factores económicos, factores culturales, factores también de conocimiento y entendimiento que esas personas han adquirido a través de su experiencia, sí, claro, ¿no? Y pues así cada cultura está pues sesgada por ciertas cosas, ¿no? Y como individuos también estamos sesgados por ciertos factores culturales también, ¿no? Entonces... Yo tengo una pregunta que siempre nos hemos hecho él y yo. Y no se trata de mujeres. ¿Tú crees que la persona nace mala o la sociedad la hace mala? Fíjate que yo creo que es allí una pregunta y un cuestionamiento que ha surgido en casi todos los tiempos, cabrón. Pero aquí lo que nosotros tendríamos que definir es qué es lo malo, güey. Porque ¿sabes qué? Eventualmente de esas personas que nosotros tal vez interpretamos como malas,
para ellas mismas tal vez eso no implica algo malo. Eso pueden ser rasgos de sociopatía, pueden ser rasgos de narcisismo, pueden ser, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, ella depende también de la interpretación del individuo, ¿no? ¿Qué es lo malo, cabrón? ¿Y Sí, qué es lo por supuesto. bueno, güey? Porque Depende mucho del contexto. porque, y porque culturalmente también va a implicar cosas distintas, ¿no? Mira, te voy a poner este ejemplo, ¿no? Las personas que igual y están haciendo un cierto tipo de devastación a nivel ecológico, a través de talas de árboles, a través de explotación de los recursos naturales, que pues, obviamente las personas que viven tal vez en esas regiones lo pueden llegar a ver como algo muy malo, pero no todas, tal vez algunas otras lo ven como una fuente de empleo. Ajá. Tal vez los que se están súper enriqueciendo a partir de eso lo ven como algo chingoncísimo, porque tienen el valor de que el dinero es algo tal vez más importante que esos recursos naturales y que lo que puede estar ocurriendo en esa zona geográfica, ¿no? Entonces, o sea, ahí ya empiezan a existir un chingo de interpretaciones, güey, y es algo bien interesante, güey, porque lo voy a cambiar, güey, en torno a la religión, güey. Podemos ir ahorita a la iglesia que está aquí en Alto Tonga, más cercana a nosotros, y preguntarle a una persona qué es lo bueno y qué es lo malo. Y también van a empezar a surgir un chingo de interpretaciones, aunque cada persona pueda ser de la misma religión, y aunque pueda ser incluso hasta de la misma edad. O sea, de nuevo depende del contexto. Cada individuo es un mundo, que es lo que te estaba también explicando un poco como en qué era la energía a nivel personal y cómo influía en eso, ¿no? Pues no sé, o sea, digo, en este caso, regresando a la lectura del tarot, hay una persona que puede tal vez haber quitado muchos sesgos personales y que en la lectura yo puedo allí enfocarme en algo más trascendente para el individuo, para un mayor estado de plenitud, para, no sé, y hay otra persona que se va a quedar únicamente con quien le está teniendo envidia y quien le está, sí, o sea, y así, cada individuo, ¿no? Entonces, ahí yo te preguntaría, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo para ti, cabrón, para responder esa pregunta, si el individuo nace malo o se hace, güey? Porque yo creo que hay factores genéticos que se ven implicados, ¿no? Me refiero, generalmente ocurre que en una familia en donde hay muchos esquizofrénicos o ya hay tendencia a la esquizofrenia, empiezan a haber esquizofrénicos, pero es algo también bien interesante, que dentro de las escuelas sistémicas en la psicología, o sea, que lo que estudian es la comunicación y cómo hay el desarrollo a nivel familiar, o sea, en el sistema familiar, también lo que dicen es que si se empiezan a cambiar las dinámicas de comunicación que existen dentro de esta familia, en donde ya hay ciertas personas esquizofrénicas, si se adapta de una forma completamente, llamémosle positiva, el sistema, se puede curar la esquizofrenia, porque todos de alguna manera se involucraron en decir, no, pues sí estamos mal todos, ¿no? No únicamente la persona tal vez esquizofrénica, sino todos estamos contribuyendo, todos tenemos que transformar esto y puede haber una mejoría a nivel familiar, no únicamente en las personas que ya están padeciendo esquizofrenia, o pueden buscar crear otro esquizofrénico, cabrón. Ajá. Que tal vez, porque mira, por ejemplo, ahí en la esquizofrenia tiene que ver las dinámicas de violencia y de control que se ejercen hacia ciertos individuos, la presión social o familiar que se ejerce específicamente, por ejemplo, hacia un individuo, y cómo le afecta también a este individuo, y en el momento en el que este individuo empieza a ser resiliente y empieza tal vez como a aportar ciertas dinámicas y alejarse también de las dinámicas que le están haciendo daño y que lo están llevando a un nivel de estrés muy grande y que lo están llevando eventualmente ya al punto de colapsar mental y emocionalmente, tal vez esta persona crea ahí un alto, pero eventualmente tal vez la propia dinámica familiar, que no está dispuesta a transformarse y a cambiar, empieza a volver a otra persona enferma, ¿no? Y eso es algo que no solo ocurre a nivel familiar, cabrón, que realmente ocurre a nivel social también, güey. O sea, en el hecho de que una sociedad tal vez no desee prosperar, no desee transformarse, no desee avanzar y no desee convertirse en algo más grande, en algo más pleno, güey, ¿no? Y, o sea, y ocurre también a nivel personal, ¿no? Cuando no nos sentimos también listos para dar ciertos pasos en nuestra vida y alcanzar, pues, tal vez otros nuevos estados de plenitud, güey. Entonces, en este caso, pues, digamos que, llamémosle un asesino, ¿no? Claro. Mientras esta persona tal vez esté teniendo un problema
en un nivel, igual y una persona que es un asesino, ¿no? Ajá. O bueno, en general, que tiene tendencias psicopáticas por una afectación neurológica. Ajá. Mientras no se transforme esa situación neurológica en ese individuo y este individuo no empieza a tener empatía hacia otros seres, de poder entender el sufrimiento realmente que puede estar causando y que realmente le importe el hecho de todo lo que puede haber ocasionado o sea, a alguien por haber hecho cierto daño, pues, o sea, esa persona no lo va a poder transformar, ¿no? Y seguramente nosotros podemos seguirla tomando como algo malo o como alguien malo, ¿no? Pero, pues, si esta persona no lo percibe como que realmente estuvo haciendo un mal o así, porque hay personas que incluso, pues digo, podemos llegar a hacer cosas feas y estar convencidas de que fue lo mejor. Entonces, tú estás diciendo que dependiendo de cómo lo vea la sociedad, se puede determinar si es bueno o malo. Y también de cómo lo vea el individuo y cómo lo vean los otros individuos. O sea, antes del nivel social, Ajá. está el nivel individual, Claro. pero definitivamente el nivel social y el nivel familiar son también lo que llega a crear. Porque, Sí, por ejemplo, o sea, imagínate, estás en una guerra, ¿tú qué crees que es lo correcto, güey? Sí, o sea, entiendo esa parte y ambas, güey, pero entonces, ¿me quieren decir que una cosa puede pesar más que la otra? Pues es que ahí yo creo que ya depende más del individuo. Y es que, ¿sabes qué? Algo interesante que podríamos decir aquí y que yo sí te diría sobre que Dios es algo impersonal, ajá, es que como tal, Dios no nos juzga, cabrón. El juicio lo creamos nosotros mismos. O sea, nosotros ponemos los límites de después. Cabrón, un gran político ratero, güey. O sea, y hasta eso, tal vez la palabra ni siquiera ser político, ¿no? Pero bueno, un gran ratero a nivel gubernamental, cabrón, ¿no? Okay. Se la puede estar viviendo bien chingón, le puede estar valiendo madres lo que la gente esté opinando, y él puede estar no teniendo ningún tipo de culpa ni ningún tipo de limitación en su vida. Y él puede estar diciendo, pues yo lo hice por mí, lo hice por mi familia, nosotros estamos chidos, nos vale madres, ¿no? Y pues bueno, nosotros podemos interpretarlo como algo malo, pero pues los que estamos recibiendo la putiza somos nosotros, ¿no? Y esas personas, chingón, ¿no? Yo realmente no sabría decirte sobre el tema, tal vez si hay como un castigo, porque yo creo que el tema del castigo realmente es algo que eventualmente a las personas que estamos buscando más bien como lo que podríamos llamar el bien para todos, nos limita más que a las personas que realmente están haciendo un mal para todos y que pueden estarlo sabiendo, pues que al no tener un miedo a la culpa ni al castigo, estén tranquilas. Entonces, o sea, ahí está algo bien cabrón, porque precisamente yo creo que si cada vez los individuos nos fuéramos quitando más estas limitaciones culturales sobre el miedo a la culpa, sobre el miedo al castigo, sobre, o sea, esas limitaciones, seguramente nos movilizaríamos muy distinto a nivel social y podría haber muchísimo más avance, pero date cuenta que las culturas que llegan a estar menos avanzadas son en donde ha habido una imposición muy fuerte sobre el castigo y sobre la culpa. Entonces, sí, bueno, yo ahí eso lo dejo aquí a consideración. Saludos a toda Sudamérica. Sí, güey. Saludos a toda Latinoamérica. Sí, güey. Gracias, españoles, gracias. Pero ahora, en esta parte, volviendo un poco a lo de la parte de la energía y todo eso, antes, pues, muchas culturas han demostrado que estaba muy presente eso, ¿no? Desde aztecas, incas, todos. Siempre estuvo muy presente eso de la cultura, hasta los asiáticos, en cuanto a la energía, canales de energía y todo eso. ¿Tú por qué crees que ahora como que se ha visto un poco debilitado ese conocimiento? ¿Porque no es algo tangible? ¿O porque no cualquiera tiene esa conexión? ¿O por qué crees? Fíjate que tal vez sea también a nivel educativo, cabrón. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños, tal vez nuestros familiares no saben sobre eso y por lo tanto no nos lo enseñan, y tal vez también porque a nivel escolarizado tampoco se habla sobre eso, pues por lo tanto no se enseña, güey, porque digo, a través de ciertas prácticas, a través de, pues sí, sobre todo, ¿no? De ciertas prácticas uno puede ir comprobando ciertas cosas. Nuevamente, la práctica revela los secretos, lo que decía sobre ese dicho, ¿no? Pero pues mientras no sea parte de nuestra cotidianidad o algo que al menos se llegue a hablar o se llegue a mencionar
de vez en cuando, como algo normalizado, Va a seguir ahí. pues más bien se va a seguir manteniendo como algo relativamente desconocido, algo relativamente también como en lo que no nos involucramos, pero también tienes que entender otra cosa, que es o fue algo muy castigado en cierto tiempo, Sí, claro. Nuevamente el miedo al castigo. Ahora, fíjate que a nivel también latinoamericano hubo otra culpa y hubo otro castigo también y tenía que ver con la riqueza, güey. Digamos que tu familia en tal monte tal vez tenía mucho oro, tu familia tal vez no lo codiciaba, simplemente allí en donde ustedes estaban viviendo había mucho oro, o ustedes llegaron a recolectar mucho oro, pero había personas que sí lo codiciaban, y entonces, o bien te tenías que deshacer de ese oro para que la familia no tuviera ningún tipo de problema y no los mataran, no los ejecutaran o no los castigaran de alguna forma, o bien tenías también que enterrarlo, ¿no? Y así, pero sí, o sea, había un castigo por la riqueza, güey, o por lo que en la actualidad se interpreta como la riqueza, güey. Entonces, también creo yo que eso es un factor importante por el no desarrollo a nivel social, Sí, claro. o sea, y que por eso le tenemos miedo, o sea, realmente, si llegamos a platicar con una gran parte de la población latinoamericana y hablamos sobre las personas que son ricas, puede llegar a existir o bien sobre la riqueza descomunal. Esa idea de que los ricos son malos, ¿no? Ajá, cabrón. Sí, güey. Sí, güey, pero es más bien por el miedo a la riqueza, cabrón, ¿no? Sí, ok. Y pues porque eventualmente con la riqueza hay castigo, ¿no? También porque históricamente pues se ha visto que pues las culturas pues se han visto enriquecidas a costa de chingarse a la mayoría porque unos pocos se vuelven ricos, entonces como que también pues, existe ese otro, pues sí, que sí, muchos de los ricos han obtenido esa riqueza por actos deshonorables, ¿no? Sí, claro. Y también la otra que pues, podría ser que, bueno, no sé, ¿qué otro ejemplo tú encontrarías, güey, en torno a eso, no? A nivel religioso de que, ¿cómo es? El paraíso la casa de Dios, no me acuerdo cómo es esa madre allá, de los católicos y los cristianos, de que es de los pobres, ¿no? O sea, sí. que el cielo, que el paraíso le pertenece a los pobres. Los que menos tienen. A los que menos tienen. No mames. Sí, entonces, pues también ahí ya uno quiere el cielo, güey. Uno quiere. Uno quiere ser pobre. Pues cabrón, si tú me dices después de esta vida miserable que estoy teniendo, en donde tengo que estar, o sea, porque aparte también como dicen que la vida es un valle de lágrimas, ¿no? Eso lo he escuchado en los funerales, cabrón. En este valle de lágrimas, una madre así, ¿no? O sea, que la vida es un sufrimiento, cabrón. Imagínate, o sea, después de esas ideas tan metidas, a nivel inconsciente o subconsciente, como quieras verlo, y pues entender que esta vida es un lugar de sufrimiento y que después de esta vida podemos llegar a tener una plenitud. Tal vez sea como lo hacen, tal vez yo creo que lo hacían para que ves que llegó un punto donde las iglesias eran demasiado ricas, para que no generaran personas más ricas y le decían a la gente como, ¿sabes qué? Para conseguir el cielo, pues tienes que ser más pobre. Y bueno, y que era también por decir, nos tienes que dar tu diezmo, ¿no? Sí, y nos tienes que dar todas tus riquezas. ¿Quieres que te perdonemos tus pecados? Sí. Porque antes cobraban, güey, por perdonar los pecados, ¿no? Como lo dijeron hace rato, muchas personas hicieron ricas para chingarse a otras partes. Oigan, y no es estarle tirando a la iglesia, es más bien como el podernos cuestionar y quitarnos sesgos mentales. ¿Y para ti qué tanto juega un papel importante la paz mental? Estar bien con uno mismo. Pues es que es la base, hermano. O sea, imagínate, te estás quitando una gran carga de estrés que te puede estar impidiendo involucrarte bien en todas tus actividades cotidianas, que te puede estar impidiendo el tener buenas relaciones también con los seres cercanos. Y también eso no implica que no vayan a ocurrir eventualmente giros de la vida que pueden ser complicados o que pueden ser dolorosos, pero implica que al estar en paz, uno puede tal vez como involucrarse mejor en esas situaciones y gestionarlas mejor. Entonces... ¿Dices que para poder avanzar como persona tienes que estar bien contigo mismo? Pues sí, cabrón. Sí, sobre todo, o sea, entender que nuestras decisiones, pues, o sea, son nuestras, que todos vamos a cometer errores en las decisiones que estemos tomando,
pero que podemos aprender de nuestras experiencias. O sea, digo, creo que en la actualidad también ocurre que hay un sesgo muy importante y es en que las cosas tienen que ocurrir rápido, Claro. tienen que... Quieren ver como avances, como por resultados o instantáneos, ¿no? Que no te dan el tiempo de la mejora, ni siquiera se dan su proceso. Y es que fíjate que con eso mismo también ocurre que el conocimiento que gente más vieja puede estar teniendo, también ya no estemos tal vez como dispuestos a recibirlo, ¿no? Que bueno, puede ir sesgado ese conocimiento o puede ser realmente oro puro allí a disposición, pero al final de cuentas, pues hay veces que por eso ya no hacemos accesible otras cosas que pueden estar disponibles para nosotros, ¿no? Y pues eso, ¿no? También nos hace eventualmente con toda la educación que hay en la actualidad, pues muy independientes, ¿no? Y mira, o sea, te lo dice alguien que desgraciadamente o no, por su vida siempre ha sido como muy solitario, pero que también, pues, ¿cómo decirlo? O sea, al menos en la actualidad estoy siendo como menos hermético, estoy compartiéndome un poco más con mis alegrías y con mis desdichas con la gente cercana a mí, ¿no? Y también, pues, pidiendo consejo, cabrón, porque a mí, por ejemplo, un sesgo que tuve mentalmente mucho tiempo era que mis problemas eran míos y que yo no tenía que, de alguna manera, como molestar a nadie con mis problemas, yo tenía que ver cómo resolverlos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tal vez a nivel todavía social hay muchas personas, bueno, yo sí he conocido a muchas personas que siguen viviendo un poco esa experiencia en donde pues, de repente es como, no, pues yo tengo que ver cómo resolver, pero el hecho también de o bien no pedir una sugerencia, o bien no expresar el problema que uno está teniendo con más personas y que tal vez pueden allí surgir más vías y alternativas de resolución, pues nos vuelve la vida más pesada, cabrón. Entonces, o sea, al final de cuentas eso también es un sesgo, ¿no? El hecho de que no podamos compartir lo que sentimos, lo que nos está quitando la tranquilidad. Y bueno, con lo que decía sobre nuestra tranquilidad y nuestra paz mental y el estar bien con nosotros mismos, pues está también en poderlo compartir con otros. Claro, saberlo compartir. Porque muchas veces tú compartes y te dicen consejos y sientes que te atacan. Y esa parte pues ya es como de que tú también te bloqueas. Y bueno, y hay veces que sí hay ataques, ¿no? En torno a eso, ¿no? Sí, también ocurre. Es como interpretar cómo te lo están diciendo. Mi compa es más agresivo, no mames. Yo sé que la cagaste, pero recuerda que puedes ir con la ¿no? A ver, sí, idiota, güey. O sea, hay que interpretar las cosas que te dice. Y pues sí, o sea, y es que hay veces, ay, cabrón, es que de verdad es complicado, ¿no? Sí. Pero también es fácil y la cuestión aquí está en encontrar como ese punto medio entre lo complicado y lo fácil. Y pues bueno, mira, creo yo que esa es una recomendación, pues no sé, como a nivel psicológico, y que es muy importante tener un círculo de confianza y un círculo de apoyo, ¿sí? O sea, si sentimos que estamos muy solos dentro de la vida, amigos, busquen con quien se puedan sentir menos solitarios, con quien realmente puedan compartir, en donde haya de alguna manera la intención de que tanto ustedes y el otro progrese, ¿sí? Y pues eso, ¿no? El buscar en donde podemos como quitar un poco de peso, obviamente sin darle el peso también a las otras personas, ¿no? Entender que hay responsabilidad personal en eso que podemos estar viviendo, pero pues en buscar en donde nos sentimos apoyados y pues eso, ¿no? Para no estarnos cargando con todo y también fíjense que si tienen también la oportunidad de tener a gente, aunque sea un poco más vieja, o si tienen la oportunidad de tener a gente mucho mayor, mucho más vieja que ustedes, que está en la disposición también de ser un apoyo, realmente recurran también a la gente mayor, porque allí puede haber también mucho conocimiento y muchas soluciones que pueden no estar dentro de su capacidad también y dentro de su razonamiento. Y pues también pueden haber más recursos, ¿sí? O sea, hay veces que la gente, pues, en el desinterés y en el deseo de bienestar también de un otro puede aportar mucho en apariencia sin estarse minando a sí misma, ¿no? En el hecho de poder ayudar a alguien, ¿no? Y que también yo diría que hagamos algo que es pues, cadena de favores, ¿no? Si nosotros estamos recibiendo un bien por un lado y tal vez nunca le vamos a poder
pagar ese bien a esa persona que nos está haciendo algo bueno para nosotros, pues nosotros compartirle a alguien que también esté necesitado de la forma en la que nosotros podamos hacerlo y que pues no nos esté minando a nosotros, ¿no? Claro. Ir compartiendo eso, esa buena voluntad, ¿no? Con otros, que puedan también seguir expandiendo eso, ¿no? Entonces, tú me estás diciendo que generemos un círculo y empezamos a dar y recibir. Tú me ayudas, yo te ayudo, vamos a ayudar más y que tenemos ya nuestro propio comunidad. ¡Oh! Pero loco, mira, a nivel económico, güey, o sea, eso implica un progreso cabrón, si quieres en un sector social o como quieras verlo, ¿no? Entonces, pues al final no es tan terrible el consejo, güey. Sí. Pero, o sea, en ese sentido, ahora, tú qué, digamos así, ¿qué le recomendarías a las personas que tienen algún tipo de problema o algún tipo de condición de salud que simplemente no encuentran alguna, digámoslo así, algo que les pueda satisfacer en cuanto a que se sientan mejor o digamos, ni siquiera digamos curación, sino que les mejore su condición? ¿Crees que sería una buena idea acudir a algún tipo de sesión, digámoslo así, energética o algo así? Mira, yo creo que aquí lo más importante, y es precisamente una plática que estábamos teniendo con Edgar la otra ocasión, es que la salud depende por completo del individuo, ¿sí? O sea, un médico, un sanador, alguien en el área de la medicina puede aportar muchísimo, pero al final de cuentas se vuelve un porcentaje pequeño si es que el individuo deja todo en manos externas y no se involucra en su estado de salud, ¿sí? Ahora, creo yo que la salud depende de dos factores. Por una parte, depende del conocimiento para poder curarse, para poder sanarse, y por otra parte requiere de la voluntad. Ajá. Si tenemos la voluntad pero desconocemos cómo hacerlo, estamos a la mitad, pero esa mitad muchas veces no es suficiente. Y si tenemos también el conocimiento, pero no tenemos la voluntad, estamos también en un 50%, pero pues también no va a ser posible porque se requiere de estar involucrado, ¿sí? Okay. Entonces, y también te diría yo que el tema de la salud, además de requerir de esta voluntad y de este conocimiento para poder estar saludable, requiere también de alguna manera como de un tipo como de deseo y de apasionarse también, o sea, es como un involucrarse, pero no de forma voluntariosa, sino más bien de una forma amable con el estado de salud, porque también ocurre que en la actualidad existe un tipo como de culpa en torno a, o bien en el desentendernos, o bien en el sentirnos culpables